Hola a todos, soy Michael Helguera, psicólogo clínico. Una vez más analizando el tema del aborto, el cual se encuentra en debate en diferentes países, incluso en aquellos donde ya se ha despenalizado el aborto no terapéutico. Se sabe que los tres grandes derechos humanos fundamentales son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Y el Estado se crea para establecer las normas que respeten estos tres derechos. Por otro lado, podemos notar que la vida es una condición indispensable para la libertad y la propiedad, porque no puedo tener derecho a la libertad o a la propiedad si no estoy vivo. Debe quedar en claro que el primer derecho fundamental es el derecho a la vida, porque puedo tener vida sin libertad, pero no libertad sin vida. ¿Por qué digo esta obviedad? Porque actualmente en ciertos colectivos o grupos sociales se está enfatizando el derecho a la libertad antes que a la vida, y quiero creer que no se están dando cuenta de ello. Se está superponiendo el propio derecho a la libertad sobre el derecho a la vida de otro ser humano, con la frase "soy libre de decidir sobre mi cuerpo, así que si quiero abortar, nadie puede penalizarme por ello". Hablemos del derecho a la libertad. La libertad es la facultad de obrar según la propia voluntad, respetando la ley y el derecho ajeno. Es decir, uno es libre para hacerse responsable de lo que hace. No se es libre para hacer lo que quiera. Por ejemplo, no soy libre para ir con mi auto a más de 100 km por hora en una carretera, por más que tenga la licencia y la habilidad para hacerlo. No podemos hablar de libertad sin hacer referencia a las responsabilidades. En la obra de Hayek, que es el Premio Nobel de Economía, con su libro titulado Los Fundamentos de la Libertad, obra muy vigente y consultada en el mundo del derecho, nos ilustra que no tenemos una libertad ilimitada que podría violar los derechos de los demás. El aborto terapéutico, del que también hablaremos en su momento, es el único que no está penalizado por razones éticas, creo yo suficientes. Pero ante la frase "soy libre de abortar sin importar las razones por las que quedé embarazada y debe respetarse mi decisión", me surgen algunas preguntas. Por ejemplo, yo estoy en defensa del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, pero ¿cómo elige el bebé sobre su propio cuerpo dentro del vientre materno? Pues no podría hacerlo por obvias razones. Sin embargo, ¿quién defiende actualmente su derecho a la vida y libertad? La respuesta es el Estado, la Constitución y los pactos internacionales. Pero al permitir el aborto no terapéutico, estaríamos violando leyes, yendo en contra de la Constitución y por ende cometiendo un delito. Pero aún así, muchos persisten en ello. Es necesario que la población sepa que detrás de todo esto hay organizaciones extranjeras que tienen otros fines que no tienen nada que ver con una sincera defensa de los derechos de las mujeres. Pero eso lo hablaremos también a detalle en otro vídeo. Asumo que las organizaciones que promueven la despenalización del aborto jamás dirían que están en contra del derecho a la vida. Pero ¿estaríamos a favor de la vida asesinando a otro ser humano que no se puede defender? Yo creo que no. Es más, hay que darnos cuenta de algo más. Ante la decisión de abortar de una madre, hay tres conjuntos de derechos que deben también considerarse. Estos son los derechos de la madre, los derechos del niño por nacer y los derechos del padre, que casi nunca se toman en cuenta. ¿Qué tal si el padre quiere tener a su hijo, pero la madre no lo desea? ¿Por qué hacer prevalecer los derechos de la madre sobre los del bebé y sobre los del padre? ¿Hay equidad jurídica al prevalecer solo los derechos de la madre gestante ante el aborto? Los colectivos a favor de la despenalización del aborto dicen: se está invisibilizando el derecho de las mujeres a no permitir el aborto. Pero el aborto invisibiliza los derechos del niño por nacer. Ante el debate sobre el aborto tenemos que brindar respuestas lógicas y no ideológicas. Otros dicen por ahí: la religión católica y evangélica con sus discursos anticuados son los que se oponen al aborto. Somos un país laico y no debemos considerar ningún tipo de argumento religioso. Sin embargo, aunque las iglesias tienen una visión espiritual, no quiere decir que sus argumentos no tengan validez. Pero para aquellos que son agnósticos, ateos y antiteos a favor de
la despenalización del aborto, les digo que no se necesita recurrir a argumentos religiosos para contrarrestar sus propuestas. Los argumentos y descubrimientos de la ciencia moderna, como la genética, la embriología y la biología, son los que dan la espalda al aborto indiscriminado. Si hay algo que me llama mucho la atención es cómo ciertas organizaciones internacionales proabortistas promueven la invención de artículos, cláusulas, leyes y nuevos derechos a favor del aborto, o por otro lado, solicitan que la constitución política del Perú se alinee a la constitución de los demás países que ya han despenalizado el aborto. Ningún nuevo tratado internacional proabortista nos puede obligar a asumir las leyes que propone, así sea la Organización Mundial de la Salud quien promueve estos falsos derechos, porque en primer lugar somos un país soberano y porque además tenemos el derecho a revisar esas leyes y negarnos ante propuestas que consideremos infundadas. Si asumimos que los derechos positivos, que son los creados por el Estado, como el derecho al aborto, están sobre los derechos naturales, como el derecho a la vida, entonces podríamos llegar a una situación gravísima, donde quienes tengan el poder político van a usar las leyes a su favor, cosa que ha pasado, está pasando y seguirá pasando. ¿Alguna vez un país puso los derechos positivos sobre los derechos naturales? Así es, la Alemania nazi se basaba en las leyes creadas por ellos mismos para matar a los judíos. Lo hacían en nombre del derecho positivo y por lo tanto era legal. Así que si solo hablamos en términos jurídicos, excluyendo la ética y la conciencia, podríamos volver a tener un gobierno autoritario. No es posible crear nuevos derechos humanos a costa de los derechos naturales preexistentes, porque los derechos no pueden ni deben contradecirse. Uno de los mayores pactos con importancia constitucional que hemos firmado es el Pacto de San José de Costa Rica, firmado en el 69, también llamado Convención Americana de los Derechos Humanos, pacto donde se considera la vida humana desde su momento de la concepción, en el artículo 4.1. Otro pacto internacional es la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, donde señala textualmente en el 9º párrafo del preámbulo: el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Quiero recalcar que estoy a favor del derecho a la vida y a la libertad de las mujeres, pero de todas las mujeres, tanto de las nacidas como de las mujeres no nacidas. De aprobarse la ley que despenalice el aborto, estaríamos violentando no solamente los derechos humanos, sino también nuestra propia Constitución. Cuidado con la falacia de autoridad al decir es que la OMS ahora anunció que el aborto debe despenalizarse en todos los países y que abortar no es un asesinato. Y si lo dice la OMS, así es. O también cuidado con estar diciendo, es que ese influencer dice que está bien abortar en su cuenta de Twitter, Instagram y de TikTok. Y si lo dice mi tiktokero favorito, pues así debe ser. No. Los profesionales que trabajamos en el sistema de salud estamos al servicio de la vida humana, no de la muerte. Y por ningún lado la despenalización del aborto forma parte de una política de salud reproductiva o de salud pública. ¿Qué política de salud representa? Que a una sala entren 2 vidas y solo salga una, mientras que la madre de un hijo muerto vuelve a su casa, el hijo muerto es colocado en una bolsa de residuos patógenos. Si a pesar de todo lo expuesto me argumentas, el aborto clandestino es una realidad social, por tanto debe ser despenalizado y así no arriesgar muchas vidas de mujeres. Bueno, yo te respondo que el aborto, así sea parte de la realidad social, no lo hace digno de ser legalizado, porque se trata de un asesinato. Por el contrario, las realidades negativas no se aceptan, sino que se regulan y se controlan. Por ejemplo, los robos y sobornos son realidades negativas, pero no lo vamos a legalizar porque son parte de una realidad social. Por otro lado, los colectivos que elevan su voz con la frase "luchamos por un aborto seguro y gratuito".
Creen o nos quieren hacer creer que un aborto realizado en una clínica es seguro. ¿Pero un aborto siempre es seguro? ¿A qué se refieren como seguro? ¿Le están dando un nuevo significado a esa palabra? Es seguro si y solo si se reúnen ciertas condiciones, pero de no cumplirse dichas condiciones, ¿tu salud o tu vida podrían estar en riesgo? ¿Alguien ha muerto por un aborto realizado en una clínica? Bueno, la página de Planned Parenthood, una de las más grandes y conocidas organizaciones internacionales, que tiene alrededor de 46.000 clínicas en diferentes partes del mundo, destinadas a ofrecer el servicio de aborto, que a propósito invierte mucho dinero en diferentes países como el Perú para financiar instituciones, investigaciones y propaganda para que el aborto sea despenalizado, organización de la cual hablaré más adelante. En la página de Planned Parenthood dice textualmente: los abortos realizados en una clínica son procedimientos muy seguros, pero más adelante señalan que las complicaciones graves son muy raras. Entre estas se incluyen las siguientes: 1. El aborto no funciona y el embarazo no se interrumpe. 2. Quedan restos de tejido del embarazo en tu útero, coágulos de sangre, sangrado muy abundante, infección, lesiones en tu cuello uterino, en el útero y en otros órganos, reacciones alérgicas a medicamentos. Algunas complicaciones pueden ser muy graves o incluso potencialmente mortales, señala esta página. Entonces, ¿el aborto es seguro? El aborto implica una invasión en el cuerpo de la mujer que nunca será totalmente segura, tanto para su salud física como para su salud psicológica. Considero que muchas personas que van a las marchas proabortistas tienen el deseo honesto de proteger el derecho de las mujeres. Su intención en el fondo es noble, aunque sin darse cuenta están cometiendo un grave error. Mi pregunta es para aquellos inversionistas que no tienen ese deseo noble. ¿Por qué quieren urgentemente que se despenalice el aborto sabiendo que el Estado peruano no tiene la capacidad en infraestructura ni tampoco de personal médico para brindar sus servicios? De despenalizarse el aborto, ¿a qué clínicas o terceros destinaremos parte del presupuesto para que realicen esos servicios? Porque hacerse el aborto no es gratis. Eso lo paga el Estado, o sea, todos nosotros con nuestros impuestos. ¿Será que hay mucho dinero de por medio para el beneficio de ciertas organizaciones y personas en las altas esferas de poder? ¿Cuántos millones serán destinados a esas pseudopolíticas de salud pública? Si este contenido te está invitando a la reflexión, suscríbete y compártelo para que muchos más puedan verse beneficiados. Hasta el próximo vídeo, nos vemos.